¿Qué es posmodernidad? Bueno, sin duda hay un problema en la definición. Hasta el día de hoy hay una discusión al respecto de qué término mejor describe nuestra época contemporánea. Algunos no están de acuerdo en llamarle posmodernidad. Así que sigue habiendo discusión en definir nuestro propio tiempo. Y bueno, hoy vamos a tratar de entender qué representa los retos que hoy enfrentamos como creyentes en la época contemporánea. Cada época de la historia de la iglesia ha tenido que enfrentarse a un reto cultural. Ha tenido que enfrentarse al reto de seguir siendo luz sin aislarse de la cultura, pero tampoco sin rendirse a la cultura, sino mantenerse como luz. Siempre ha sido un reto. Cada época la iglesia ha tenido que hacerse preguntas, ha tenido que enfrentarse a problemas, ha tenido que ver las oportunidades que le presenta su propio tiempo, y no es diferente para nosotros el día de hoy. El día de hoy nosotros también tenemos nuestros propios retos como creyentes, como iglesia, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver de una manera panorámica, como si fuera un recorrido a lo largo de la historia. Bueno, si ves a mi mano haciendo esto, es porque van a ayudarme con las diapositivas. Entonces, bueno, no me está pasando nada en la mano, nada más estoy haciendo una indicación. Bueno, acá atrás tengo un par de definiciones de lo que es la posmodernidad. Entonces vamos a tratar de entender primero la posmodernidad. Bien, ¿qué es posmodernidad? Bueno, el filósofo francés Lipovetsky llamaba a la posmodernidad, la llamó hipermodernidad. Lo que decía Lipovetsky es que la modernidad, los pilares de la modernidad tenían ciertos contrarios que hacían una especie de balance. Pero el día de hoy ya no tenemos estos contrarios, así que lo que nos queda es una modernidad acelerada, una hipermodernidad. Por ejemplo, el consumismo del día de hoy, el individualismo extremo, no es otra cosa sino una modernidad, pero acelerada, ¿no? Entonces Lipovetsky le llamaba así. Zygmunt Bauman decía que la modernidad, la posmodernidad es una modernidad líquida. Él contrastaba la época anterior como una modernidad sólida y llamaba al posmodernismo una modernidad líquida. ¿Por qué? Porque comparaba esta época con un líquido. ¿Okay? El líquido pues no tiene forma, es fácil que se desparrame, tiene esas características. Y entonces no tiene definición, no tiene límites, por decirlo así. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Es una modernidad, pero sin nada que la contenga, sin nada que le dé forma, sin nada de qué agarrarse. Es simplemente una modernidad líquida. Mantiene el espíritu moderno, pero sin un punto de referencia, ¿no? Eso es modernidad líquida. O también Beck lo llamaba segunda modernidad. E incluso podríamos decir que la mayoría de estos términos pertenecen a una visión eurocéntrica, ¿verdad? Una visión occidental pero europea acerca de la modernidad. Pero también han surgido términos para describir la posmodernidad desde América Latina, desde las realidades de América Latina, de Asia, de África. Entonces, algunos le llaman la teoría postcolonial, es decir, cómo es el mundo después de que se han desmantelado las colonias en África, en América y en Asia. ¿Okay? Es el mundo después de la colonización, ¿no? O es esta búsqueda de darle voz a aquellas culturas que de alguna manera habían estado censuradas precisamente por la colonización, ¿no? Por una manera eurocéntrica de ver la vida, y entonces ahora están prestándose a darle voz a estas otras culturas que tienen una manera diferente de ver la vida. Entonces hay una decolonización, una teoría postcolonial. Bueno, todos estos términos y definiciones tienen algo en común. Describen el sentimiento
un sentimiento de desencanto de lo anterior, pero también una incertidumbre de lo que viene. Todos estos tienen en común el que la posmodernidad es el mundo que ha resultado de la modernidad. ¿Okay? Hay un desencanto del anterior, pero hay una incertidumbre de lo que viene más adelante. Es como el sentirse engañado, dice Lucas Magnin, el sentirse, haber descubierto que lo que nos prometía la modernidad era mentira. Entonces hay una sensación de engaño, de que se rompió algo y que no sé qué nos espera el futuro. Pero digamos que el término posmodernidad se lo dio el sociólogo francés Jean-François Lyotard, y él le llamaba así porque este término posmodernismo primero se usó en la índole de la arquitectura. Los arquitectos que usaban la arquitectura moderna, pues la arquitectura moderna, lo más importante para la arquitectura moderna era que la función sigue a la forma. Okay. Entonces, por eso los edificios de la arquitectura moderna son pues estas cajas de concreto, ventanas. Lo importante es la función, que sea práctico, que sea útil. Y eso es lo que determina la forma. Lo que hace, por eso en la arquitectura moderna se dejó de prestar importancia a las fachadas, al diseño interior. Lo importante es la funcionalidad. ¿Okay? Hay razones históricas de por qué, no las vamos a tocar ahora, pero la arquitectura posmoderna lo que hace es romper con esto y decir, no, no solo importa la función, sino también puede tener una forma diferente. Entonces se retoman motivos del pasado, se retoma la importancia de la fachada. Entonces, lo que hace Lyotard es ver en la arquitectura posmoderna un rompimiento de lo anterior, ¿no? Y eso es precisamente lo que dice Lyotard. ¿Qué es la posmodernidad? Es una palabra clave para analizar nuestra cultura. Él era un sociólogo y él analizaba la cultura desde la perspectiva de que el día de hoy las personas ya no creen en los grandes relatos de antaño. Ya no hay una incredulidad hacia las metanarrativas. Entonces aquí tenemos una palabra extraña, ¿verdad? ¿Qué es eso de metanarrativa? Okay. Bueno, una metanarrativa es una historia que unifica a todos. Por ejemplo, la historia cristiana es una metanarrativa, porque a través de la historia cristiana, de los lentes cristianos, puedes explicar cómo funciona el mundo, qué es un ser humano, qué pasa cuando las personas mueren, cuál es el propósito de la vida. ¿Okay? Es un relato que unifica todo. ¿Okay? Eso es un metarrelato. También le puedes llamar una cosmovisión. ¿Okay? En la Ilustración, la visión, la cosmovisión naturalista era una metanarrativa, o podríamos decir que la modernidad era una metanarrativa. ¿Okay? El ser humano es el centro, la razón universal es el filtro por el cual podemos verificar aquello que es verdadero. El ser humano está alcanzando una etapa de progreso ilimitado. A través de la ciencia y la tecnología terminaremos con las enfermedades. ¿Okay? Eso es una metanarrativa. ¿Okay? Lo trata de unificar todo. Explica qué es la familia, explica qué es la patria, explica cuál es el propósito de la economía. Eso es una metanarrativa. Bueno, lo que dice Lyotard es que ya no hay metanarrativas, o hay una incredulidad hacia las metanarrativas. Ya no hay grandes relatos que unifiquen el todo. ¿Okay? Lyotard decía, lo único que nos queda son pequeños relatos que son validados por la comunidad que los vive. No son más verdaderos que otros. Nadie puede decir, esta manera de ver la vida es verdadera y superior a los demás. Lo que tenemos en la posmodernidad es una incredulidad, un rechazo hacia la imposición de una verdad universal, para que solo podamos vivir de pequeños relatos que son validados por quienes los viven, pero no son verdaderos o más verdaderos que otros. ¿Okay? Y ese es el escenario de la posmodernidad. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de entender por qué llegamos a este punto, ¿no? Por ejemplo, en la teoría postcolonial,
No, ya no vamos a tener una manera de ver la vida eurocéntrica. ¿Ok? Tenemos estas pequeñas formas de ver la vida que son válidas, ¿no? La gente, por ejemplo, digamos, en el Tíbet, ve las cosas de una manera muy diferente a la gente que está en Vietnam, a la gente que está en el Congo, a la gente que está en Brasil, ¿ok? Y sus maneras de ver la vida no son más verdad que otras, simplemente son diferentes perspectivas. Todas son válidas, ¿ok? Ese es el sentimiento de la posmodernidad, ¿ok? Una incredulidad hacia las metanarrativas, hacia una cosmovisión consistente que unifica a todos los seres humanos. Ya no existe para la posmodernidad. Solo tenemos pequeñas historias, válidas todas. Pero ¿cómo llegamos a este momento? A este momento de crisis. Al final la posmodernidad es un horizonte desvanecido. Es vivir en un mundo donde ya no hay un patrón universal, ¿ok? Ya no hay un punto de referencia de dónde tomarse, decir, ok, así es la vida. ¿Okay? Ya no hay. Ahora, cada quien es su propio punto de referencia. En la modernidad decía, el ser humano, ¿okay? Más bien, vamos a regresar un poquito. En la Edad Media, el punto de referencia es Dios, ¿verdad? Tiene una visión teocéntrica de la vida. A partir de Dios y su revelación y la tradición de la iglesia, explicamos la vida. ¿Okay? Pero viene la Ilustración, viene este cambio al modernismo que tiene ahora una visión antropocéntrica. ¿Okay? El hombre es la medida. A través del hombre y su razón y los métodos de la ciencia podemos explicar la vida. ¿Okay? Entonces el hombre es la medida de todo. Llegamos al posmodernismo y el cambio es, no, cada quien es su propia medida. ¿Okay? Podríamos decirlo así, cada quien ve la vida a través del cristal con que lo mira. ¿Okay? Estamos en la época de las perspectivas diversas. ¿Okay? Eso es la posmodernidad. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo terminamos en una situación de crisis, de relativismo cultural, moral, sin un punto de referencia, donde cada quien es la medida? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. A manera de recorrido, vamos a recorrer muy panorámicamente cada una de las eras que hemos estudiado para tratar de entender cuál es nuestro reto el día de hoy. Entonces, ¿estamos listos? ¿Sí? Ok, bien. Gracias. Ok, tengo aquí una pintura de Eugène Thirion. Él era un pintor francés. Este cuadro que está aquí se llama El triunfo de la fe. Son los mártires cristianos en el tiempo de Nerón. Y lo que está tratando de mostrar esta pintura es una pintura del siglo XIX. Y esta pintura tenemos el Coliseo, ¿no? O bueno, un teatro. Tenemos la cruz, ¿verdad? Una cruz ahí. Los cristianos venciendo la persecución a las bestias, ¿no? Eso es lo que está tratando de representar esta escena. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de tomar alguna escena clásica o alguna pintura y de ahí tratar de resumir cada era. ¿Okay? Entonces, podrías decir que este cuadro representa los primeros 4 siglos de la historia cristiana. ¿Okay? Es representante de la era cristiana antigua, de la era primitiva. ¿Okay? ¿Cómo era el mundo de los primeros cristianos? Bien, este mundo era el mundo dominado por el Imperio Romano, ¿verdad? Era un mundo bajo la cosmovisión grecorromana, ¿verdad? Bajo el mundo grecorromano. Era un mundo que tenía, número 1, una tremenda unidad política. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esta unidad política? Bueno, Alejandro Magno, que era un expansionista, logró en muy poquito tiempo construir un fuerte imperio. Y la meta de Alejandro Magno era llevar el estilo de vida de los griegos a todas estas culturas conquistadas, porque él creía que el estilo de vida de los griegos era el estilo de vida correcto.
A esa manera de conquista se le llama helenismo. El helenismo es una fusión entre el estilo de vida, el pensamiento griego, con las culturas conquistadas, ¿ok? Ese es el helenismo. Entonces, por eso, con el ejército de Alejandro Magno iban un grupo no solo de soldados, sino de ciudadanos. Y a donde iba Alejandro Magno, construía una polis, es decir, una ciudad al estilo de vida de los griegos, con el centro, la polis, y los edificios públicos, y la gente viviendo alrededor, ¿no? Los gimnasios, etc. Entonces, Alejandro Magno logró unificar, ¿no? Primero, a través de sus conquistas, este territorio, le dio un idioma, el griego, pero luego llegaron los romanos, y los romanos todavía le dieron mayor unidad política al Mediterráneo. ¿Cómo llamaban los romanos al mar Mediterráneo? Le decían el Mare Nostrum. Este es nuestro mar, porque lo era. En realidad, antes del Imperio Romano, el mar Mediterráneo estaba lleno de piratas. No pienses en Jack Sparrow, ese es un pirata de mucho tiempo después. Pero estaba lleno de piratas, ladrones, y los romanos le dieron unidad a toda la cuenca del Mediterráneo. El idioma legal era el latín, el idioma común del comercio era el griego, y logró unificar a todas estas culturas bajo su imperio, porque en el Imperio Romano se te permitía conservar algo de tu cultura, algo de tus dioses, de tus tradiciones, siempre y cuando respetaras y reconocieras al César. Una de esas formas de reconocer al César era ofrecer incienso al emperador. ¿Okay? Entonces, eres parte del Imperio Romano, puedes seguir teniendo tus viejas tradiciones, pero siempre y cuando reconozcas a Roma y su autoridad. Todo está supeditado al Imperio Romano. Y así, esto le dio una unidad tremenda a todo el Imperio Romano. Estaba unificado. Y eso, por ejemplo, facilitó los viajes, el comercio, el intercambio de ideas. Era más seguro viajar en el año 50 después de Cristo que en el año 550. Era más fácil porque había literal carreteras por todos lados. ¿Han oído esto de todos los caminos llevan a Roma? Era así. En verdad todo estaba conectado con el imperio y habían logrado esa unidad, habían construido toda una infraestructura marítima, carreteras, acueductos, y también pues eso facilitó el intercambio de ideas. Pero eso hizo del Imperio Romano un imperio por primera vez cosmopolita. ¿Recuerdas que te decía que esta unidad política se logró al permitir que las personas siguieran con sus viejas tradiciones siempre y cuando respetaran a Roma y su autoridad? Bueno, Roma promovía lo que llamaríamos el pluralismo y el sincretismo religioso. ¿Okay? Eso es lo que hace una sociedad cosmopolita. Porque verás, antes del Imperio Romano, las personas nunca convivían con personas de otras naciones. Era muy raro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice el profesor Justo González, si tú eras un ateniense, tus dioses eran los dioses de los atenienses y convivías con las personas de tu propia cultura. Pero ahora bajo el Imperio Romano, tu vecino era de África, tenías un chiprense, un chipriota, tenías un africano, tenías un judío, tenías un romano, tenías así, vecinos de diferentes tradiciones y culturas. Entonces es un mundo muy unido políticamente, pero a través de este sincretismo religioso. Por eso este es el tiempo donde las personas se sentían perdidas en medio de este mundo cosmopolita en cuanto a su identidad. Y se empezó a hacer popular lo que se le llaman religiones de misterio. Las religiones de misterio eran los cultos que antes eran de las jerarquías. Por ejemplo, antes los egipcios tenían sus dioses, pero era regularmente una religión de la nobleza. ¿Okay? Ahora tú podías elegir adorar a Osiris o a Mitra o a otros dioses. No importaba tu nacionalidad.
¿ok? Eso es lo que provocaba este mundo cosmopolita, ¿ok? Se volvió popular estos cultos así. Para tratar de tener identidad tenías que tomar un pedacito de aquí, un pedacito de aquí, un pedacito de aquí. Era un buffet religioso. Algo muy similar a nuestra globalización, pero a una escala mucho, mucho menor. Ahí estaba el reto de los cristianos. Los cristianos tenían que vivir de tal manera que no se les confundiera con, es un culto más dentro de todos estos cultos, ¿ok? Los cristianos tenían que enfrentarse a la realidad de un mundo sincretista, donde, por ejemplo, si tú eras zapatero, los zapateros tenían su Dios al que adoraban, era como parte de su sindicato de zapateros. Y si tú querías ser parte de ese grupo y trabajar, tenías que adorar a los dioses que ellos adoraban, ¿okay? Entonces ahí tienes a los cristianos que están en medio de esta cultura sincretista y que hay cosas de las que no pueden participar. Y se están preguntando, ¿cómo podemos ser buenos ciudadanos? ¿Cómo podemos ser sal en una cultura así? Entonces, por ejemplo, tienes en Primera de Corintios ya una pregunta que los cristianos se hacen. ¿Está bien ir a comer comida que fue dedicada a algún dios en el templo? Porque en ese tiempo no había restaurantes como nosotros tenemos el día de hoy. Los restaurantes de ese tiempo estaban afuera del templo. La gente iba, sacrificaba a su dios, pero pues sacrificaba un toro o una vaca. Y eso se hacía una invitación a la gente que estaba ahí a participar de ese ritual. Entonces ese era el restaurante. Ahí es donde vendían taquitos, ¿okay? Ahí afuera del templo. Entonces, ¿está bien ir? ¿No está bien ir? Yo no creo en estos dioses, yo sé que no existen, pero ¿cómo le hacemos, Pablo? ¿Okay? Entonces empezó a ver este reto. Las mismas preguntas que a veces nos hacemos el día de hoy. ¿Está bien saludar a la bandera? ¿Okay? ¿Es bueno hacer esto? Hay cristianos que se preguntan si deberían saludar a la bandera, ¿no? Yo creo que sí, no hay ningún problema si me lo preguntas. Pero los cristianos se hacían esa pregunta en ese tiempo. ¿Debemos estar en el ejército? ¿Está bien participar de los festivales? Y a veces los cristianos no lo hacían. Y eso provocó que empezaran a estar en el ojo, en la atención del imperio. Así que el imperio empezó a presionar a los cristianos. En el año 64, que es lo que representa la pintura, comenzó la persecución oficial contra los cristianos. Se les empezó a perseguir de manera que se usaban los recursos del Estado contra ellos. Y por ejemplo, había críticas contra los cristianos que venían de parte del imperio. Decían, los cristianos no son patrióticos, los cristianos son anarquistas, los cristianos se reúnen en secreto, que están tramando, conspiran contra el imperio, no festejan ni participan de nuestras celebraciones, entonces no adoran a los dioses que protegen a Roma, por lo tanto desean el mal del emperador y del imperio. Se les perseguía por esto. O también había acusaciones de parte de algunos filósofos. Los cristianos son ridículos. ¿Cómo es posible que crean que Jesús era al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios? Son ignorantes, es pura gente. Chécate al grado al que llegaba la acusación. La manera distorsionada y al mismo tiempo el halago era en realidad un halago a la iglesia. Mira, decía uno de los que acusaba a los cristianos: son gente ignorante, son puros obreros, mujeres y niños. ¿Te das cuenta la perspectiva que tenía el imperio romano de las mujeres, de los niños, de trabajo manual? Y sin querer, irónicamente están halagando a la iglesia. La iglesia estaba llena, sí, de obreros, de niños, de mujeres, porque la visión cristiana había traído dignidad a las personas. Entonces, era una acusación, pero en realidad era un halago. Tú entrabas a una reunión cristiana y podías ver amos y esclavos conviviendo como hermanos, mujeres, niños, hombres, sirviéndose mutuamente, amando al Señor. Eso para los romanos era subversivo. Los romanos creían que los cristianos estaban destruyendo las fibras de la sociedad a través de estos actos tan contra la cultura.
Porque los romanos vivían bajo jerarquía, ellos glorificaban el poder y no había nada atractivo en tratar como igual a una persona que era inferior en la escalera social. Pero los cristianos no hacían distinciones. Qué interesante, ¿verdad? Estaban siendo sal y luz en su mundo. Y no estaban contra la cultura, en el sentido en el que desprecian a la cultura. Más bien era una cultura alternativa. Eran una visión del reino de Dios en medio de su cultura. ¿Okay? Pero se les perseguía. Y aún así respondían con benignidad, respondían con misericordia. E incluso un gobernador en alguna ocasión, Plinio el Joven, mencionó que los templos paganos ya para el segundo siglo estaban descuidados y abandonados de la cantidad de cristianos que habían. Pues a pesar de las críticas y la persecución, los cristianos aumentaban en número. Entonces, bueno, ¿qué retos tenían los cristianos en este tiempo? ¿Cómo podemos mantenernos siendo luz, sin aislarnos de la cultura, sin rendirnos a la cultura? Es una cultura sincretista que te presiona a construir tu identidad en base a tomar de diferentes partes, que te dice no seas obstinado y no seas terco. ¿Por qué nos detestas y nos odias al rechazar adorar a los demás dioses? ¿Okay? Ahí estaba la presión. ¿Por qué no simplemente, ok, sigue con tu fanatismo si quiere, pero acepta nuestra cultura? Los cristianos tenían que mantenerse adorando al único Señor, al único Dios vivo, y no creerse la propaganda del imperio de que ellos te salvaban al imponerse sobre ti. Qué difícil. Buenos ciudadanos y al mismo tiempo firmes en su fe. Pero viene un cambio de era. Este mosaico, este fresco más bien, está me parece una iglesia en Turquía, y este fresco es la representación de un concilio llamado el Concilio de Nicea. Este concilio marca una enorme diferencia entre la era anterior, ¿okay? Un tiempo donde había persecución, donde los cristianos eran una minoría perseguida, a el momento en donde los cristianos primero se convierten en los más favorecidos dentro del imperio, cuando Constantino toma el poder, a en el 381 convertirse en la religión oficial del imperio. Hay un cambio completamente de circunstancias y nuevos retos para los cristianos a partir de ahora. Esta época es la que podríamos llamar la era después de Constantino, post-Constantino. También le llaman la era imperial. ¿Por qué? Porque Constantino se convierte en el primer emperador cristiano. Evidentemente hay muchas cosas que explicar, si realmente o no era cristiano, etcétera. No nos vamos a meter por ahí, porque no nos daría tiempo. Pero se convierte en el primer emperador cristiano. No hace de la fe cristiana una religión oficial, no es su papel. A veces se dice que Constantino inventó una nueva forma de ver la fe cristiana, imponiéndose sobre el imperio, pero en realidad Constantino nunca hizo esto. De hecho, el edicto de Constantino, el edicto de Milán, que le puso fin a la persecución, en realidad era un edicto de tolerancia religiosa. Fue un edicto que le dio culto libre a todos dentro del imperio. ¿Okay? Entonces Constantino no inventó ni el cristianismo, ni tampoco inventó que la creencia en que Jesús es Dios, ni ninguna de estas cosas. ¿Okay? Sí, su legado impactó a la iglesia y lo vamos a ver el día de hoy de cuál fue su impacto. Okay. Entonces estamos en la persecución más fuerte de todas. Inicios de cuarto siglo, el emperador primero Diocleciano y Galerio están persiguiendo
terriblemente a los cristianos, donde se están quemando Biblias, se están quemando a los cristianos dentro de sus iglesias, se persigue a los pastores y a los obispos, se les manda a matar. Es una persecución terrible. Pero en un giro inesperado, el emperador Galerio hace un edicto de tolerancia cristiana, se les tolera una vez más como un culto dentro del imperio, y luego llega Constantino para ponerle fin a una serie de divisiones políticas dentro del imperio. Se queda como el emperador y unifica al imperio. Y Constantino entonces hace un edicto junto con su cuñado Licinio, en el que se le da libertad religiosa a todos dentro del imperio. Pero claro, Constantino, al considerarse un emperador cristiano, favoreció a los cristianos. Y ahora la escena era completamente distinta. Imagínate, en unos años atrás, ser cristiano significaba perder tus derechos, significaba probablemente no encontrar trabajo, que tus vecinos te persiguieran, que hubiera miembros de tu familia que hubieran muerto por ser cristianos, que hubiera miembros de tu familia que tienen marcas de haber sido interrogados, torturados. Era muy difícil, a un momento donde los cristianos eran no solamente tolerados, sino los favoritos. Ahora los cristianos podían hacer desfiles en la calle. Ahora los cristianos podían reunirse con completa libertad. Un cambio de escenario tremendo. ¿Okay? Entonces, esto va a culminar en que en el año 381 Teodosio proclamara a la religión cristiana la religión oficial en el imperio, dando paso a una nueva etapa para la iglesia. Entonces vamos a ver algunas cosas que sucedieron por la influencia de Constantino. Número uno, la más evidente, cesó la persecución. No había más persecución. Por ahí hubo otro emperador llamado Juliano, se le conoce como Juliano el Apóstata. Trató de revertir el favoritismo que había hacia los cristianos. Incluso les prohibió predicar, pero duró muy poco su gobierno. Y de ahí nunca más se perseguiría a los cristianos. Así que cesó la persecución y ningún emperador volvió a perseguir cristianos. Otra cosa que sucedió es que el emperador Constantino probablemente sería el ejemplo de alguien que se convirtió supersticiosamente. No fue alguien que se convirtió para ganar el favor de los cristianos, porque en realidad hacerse cristiano para haberse convertido en emperador no era una buena decisión. Unas cosas que señala uno de los libros de historia que usamos en el instituto, dice que la aristocracia romana, antes de que Constantino tomara el poder, la aristocracia romana era pagana, no era cristiana. Entonces, hacerse cristiano era echarse encima al grupo que más podía favorecerle para quedarse como emperador. Otra cosa es que los cristianos casi no entraban al ejército, no hubieran encontrado soldados entre los cristianos. La mayoría de cristianos estaba en la parte oriental del imperio, y Constantino lo que necesitaba era aliados en la parte occidental, donde está Roma. Entonces no hubiera servido de mucho hacerse cristiano para ganarse a los cristianos. Entonces parece ser que más bien Constantino se convirtió de forma supersticiosa. Él, su papá, eran adherentes al culto al dios Invictus, al dios Sol. Y por alguna razón, en algún momento de su vida, Constantino considera a Jesús como un dios superior al dios Sol. Así que de una manera supersticiosa es muy probable que Constantino se hiciera cristiano. ¿Okay? Me conviene adorar a este dios, me va a favorecer y me va a ayudar a establecer mi imperio. Y esa es probablemente la historia detrás de Constantino, como un cristiano supersticioso, superficial incluso, pero que con la mejor intención buscó apoyar a los cristianos porque era su manera de agradar al Dios al que ahora estaba reconociendo. Entonces, ¿en qué cosas les ayudó Constantino?
Por ejemplo, Constantino les devolvió a los cristianos todos los lugares que habían perdido durante el tiempo de la persecución. Se los devolvió. Pero también promovió la construcción de nuevos templos. Les llamamos basílicas. Una de estas basílicas importantes. Las basílicas eran los edificios públicos donde se llevaba a cabo asuntos de legales. Pero ahora se estaban convirtiendo en iglesias, las basílicas. Una de estas es la de Santa Sofía, Hagia Sofía, que estaba en Constantinopla. Así que la construcción de nuevos templos, pero también el apoyo a los ministros. Constantino empezó a pagar a los ministros por llevar a cabo su función en la iglesia. Recibían un sueldo y estaban exentos de impuestos. Y evidentemente eso le empezó a dar más formalidad al culto. De manera que podrías decir que el formato imperial empezó el culto cristiano a verse afectado por este formato, por este protocolo. Si cuando el emperador se reúne, nos vestimos de cierta manera, hacemos cierta procesión para recibirle y hay ciertos protocolos, ¿no deberíamos hacer más esto con Jesús, quien es el rey detrás de todo otro rey? Entonces el culto cristiano empezó a hacerse más suntuoso, más enfocado en ofrecer incienso como se le ofrecía al emperador, en una distinción entre el clero y los laicos. Empezó a haber un coro oficial para adorar a Dios, la enseñanza desde un púlpito. ¿Okay? Ahora, con esto no estoy diciendo, espero que entendamos, no estoy diciendo que en sí estas cosas son malas. Solo estamos describiendo el cambio de tiempo. Claro, algunas de estas cosas a la larga van a afectar negativamente a la iglesia. Había cosas buenas, libertad para reunirse, la libertad para adorar a Dios, para poder construir lugares públicos donde la gente podía reunirse. Pero también están estos puntos negativos, en el que los ministros, al tener un lugar de tanta prominencia, ¿okay? Y ser más, no solo delegados de Dios, sino del emperador, en cierto sentido, o representantes del imperio, pues llega el momento en el que gente con pocas intenciones nobles van a buscar chamba de pastor. ¿Sí me explico? Van a buscar una posición de influencia, porque se estaba convirtiendo el obispado en una posición de influencia, ¿no? Y representado por esta pintura, este fue el primer concilio oficial. Se le llama el primer concilio ecuménico, aunque no es ecumenismo como lo entendemos el día de hoy, ¿no? Hoy entendemos ecumenismo como cuando se reúnen diferentes religiones para dialogar. No, ecuménico en el sentido de que reunió cristianos de todo el imperio en un solo lugar, auspiciado por el emperador. El emperador reunió a todos los cristianos para resolver un problema, un debate teológico importante que estaba causando problemas en el imperio, ¿no? Este es el tiempo donde un debate teológico sacudía a la ciudad. Qué interesante, ¿verdad? Te subías al Uber y el del Uber te preguntaba: oiga, joven, ¿usted qué piensa de esto? Imagínate, era la noticia del momento, ¿okay? Un debate teológico. Y Constantino, que no tenía idea de este debate, pero no quería tener problemas y que algo dividiera su imperio, se convierte en el patrocinador del primer concilio oficial que reúne a cristianos a los obispos de todas las iglesias. Los reúne, más de 300 obispos. Y él no solo es el patrocinador, sino comienza la reunión. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la unión entre el Estado y la iglesia. ¿Okay? Aunque la decisión del concilio de Nicea no fue ni establecida por Constantino, aunque sí fue ratificada por todos los creyentes, sí surge un patrón interesante aquí, lo que llamaríamos una teología oficial. Esta teología oficial era la visión que la iglesia tenía del momento que estaban viviendo, que habían llegado a la mejor etapa de la fe cristiana, la mejor situación, la época dorada. Constantino es como una especie de David, es un rey cristiano.
Y ahora el Estado y la iglesia están juntos. Ya no nos persigue el Estado, sino ahora son cristianos también. Créeme que si tú y yo hubiéramos vivido en esta época, también habríamos pensado, esto es lo mejor que puede suceder. Pero la iglesia no se estaba dando cuenta, la mayoría, del peligro que podría también representar esta unión entre el Estado y la iglesia. Ahora, ¿por qué no se dieron cuenta? Por la misma razón que nos cuesta trabajo darnos cuenta el día de hoy de los retos que tenemos frente a nosotros. Es difícil estar conscientes del tiempo en que uno está viviendo. Es más fácil ver atrás. Dice un historiador que la historia sufre de hipermetropía. Es fácil verla de lejos, pero es difícil ver de cerca. ¿Okay? Entonces, esto provocó, esta nueva situación, provocó que hubiera conversiones masivas. Gente se convertía en cristianos de manera masiva, no cabían en las iglesias, no había suficientes pastores para las iglesias. Sí, eso fue algo que provocó conversiones sin compromiso. Gente que se hacía cristiana, pero que no se discipulaba, que no se comprometía con la fe, que no comprendía correctamente la fe cristiana. Y eso trajo algunos puntos débiles para la iglesia. Y trajo también ciertas divisiones. Hubo cristianos que vieron todo esto como algo maligno y que se dividieron de la iglesia. Hubo quienes dijeron, la iglesia ha apostatado, y se separaron diciendo que eran la verdadera iglesia. Hubo cristianos que dijeron, es demasiado mundano ser un cristiano aquí. Y se fueron a vivir al desierto, donde surgieron los monasterios. Hubo cristianos que fueron participantes de esta perspectiva imperial. Este es el mejor tiempo que estamos viviendo. Claro que es la mejor época para los cristianos. Y hubo quienes sabían que esto podía provocar fricción para los cristianos, pero ni huyeron al desierto ni se separaron, sino buscaron ser fieles a Dios en la nueva circunstancia que ellos estaban viviendo. Este es el tiempo donde surgen grandes maestros cristianos. Entonces, ¿cuál fue el reto de este tiempo? El reto de este tiempo fue, ¿cómo podemos ser cristianos fieles a Dios cuando ahora tenemos al Estado y a la iglesia juntos, y donde empieza a surgir la idea de que el Estado tiene el derecho de decidir en asuntos de la iglesia? ¿Cómo puedo mantenerme fiel a Dios? ¿Cómo puedo ser fiel al Señor en medio de una situación así? Ese fue su reto. Había muchos más cristianos, pero mucho menos comprensión y menos compromiso a Jesús. Entonces, no todo crecimiento es bueno, ¿verdad? No quiere decir que el crecimiento en sí es malo, pero no siempre el crecimiento es bueno si no está acompañado de una obediencia y lealtad a Jesús. Me refiero a las iglesias. A veces pensamos que lo más importante son los números, pero esta época nos enseña que los números no son suficientes para identificar si hay una iglesia saludable.